esta es tu plataforma. Hazla tuya. Aquí tienes total libertad, Espíritu Santo. La entrada a lo sobrenatural es los lenguajes sobrenaturales o lenguas. Incluso muchos de los que experimentan las lenguas no lo valoran y lo demuestran con sus acciones o porque quieren ser sensibles a los buscadores. Es hora de ser sensibles a Dios. Este es el momento de ser sensibles a Dios. He estudiado la vida de los más grandes hombres y mujeres de Dios de la historia y enumeraré a unos cuantos, solo unos cuantos para ti, pero todos ellos dijeron que debían orar en lenguas de 4 a 6 a 8 horas al día. Te hablaré de algunos de ellos. Uno, William Joseph Seymour. En la época en la que las iglesias no estaban integradas, inició la primera iglesia integrada en California y oraba en lenguas horas y horas. Y si la presencia de Dios no estaba ahí o hacía esto siempre, aparecía con una caja sobre la cabeza y algunas personas solo se sentaba ahí y las personas sabían que los milagros no comenzaban hasta que se quitara la caja de madera de la cabeza y la gente se acercaba a él y podían escuchar lo que hacía en esa caja. Él oraba en su lenguaje sobrenatural, en lenguas. La segunda persona de la que leí recientemente, en realidad, y lo conocí, el Dr. Cho, que por casualidad tenía la iglesia más grande del mundo. Eran 1 millón de personas o algo así. Y él dijo, yo nunca hubiera logrado lo que hice de no haber orado en lenguas 4 o 5 o 6 horas a diario. Era obligatorio. Tú dices, bueno, no tengo tiempo para orar ni 1 hora en lenguas. No lo entiendes. Cuando oras en lenguas, Dios agiliza tu vida y no la hace más difícil. No se entromete en tu día, te hace el día. Y otro caballero que conocí, con el nombre de Dr. Kenneth Hagin padre, que ahora está en el cielo. Hagin, si hubiera sido a una de sus reuniones, lo vería sentado en la plataforma con las manos dobladas en su regazo y estaría haciendo así. Oraba en lenguas. De hecho, su hijo comparte la historia de que él y su papá veían un partido de fútbol una vez, ¿cierto? Y disfrutaban, animaban y comían frituras y otros bocadillos que tenían. Y Ken Jr. mira a Ken papá y dice, papá, estás orando en lenguas. Vamos, papá, descansa. Y entonces su padre lo miró sin prestarle atención. Y también había un famoso rabino judío conocido por hablar en lenguas. ¿Y conoce su nombre? Era Saulo de Tarso, quien se volvió el gran Pablo. Y el gran Pablo, esto es, él dijo sobre las lenguas, 1 Corintios 14, versículo 5. Este es Pablo hablando a ti. Así que yo quisiera que todos, digan todos, hablaran en lenguas. Solo es el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y luego dijo en la 1 Corintios 14, 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas o lenguas sobrenaturales, más que era sureño, más que todos ustedes. Y ya en serio, siempre estaba ocupado y escribió el Nuevo Testamento y predicó por todas partes. Fue perseguido y aún así escribía y conocía el secreto de orar en lenguas sobrenaturales. Luego, él dice, Pablo repite en la 1 de Tesalonicenses 5:17,
Y es casi un mandamiento, y te desafío a que hagas esto, en especial en lenguajes sobrenaturales. Esa es la única manera de hacer esto. Y esto es lo que dijo: oren sin cesar. ¿Sabes que puedes orar en lengua sin mover los labios ni emitir sonidos? Puedes orar en español sin mover los labios ni emitir sonidos. Entonces puedes orar en lenguajes sobrenaturales así. Y la gran pregunta que muchas personas se hacen es: ¿Dios cambió con los dones? ¿Dios cambió con los lenguajes sobrenaturales? ¡Qué buena pregunta! Si echas un vistazo al antiguo pacto, Malaquías capítulo 3, versículo 6, Dios dice: porque yo, el Señor, no cambio. Pero estamos en el nuevo pacto. Bueno, solo te engañas. Todo lo nuevo viene del antiguo, lo encuentras ahí. Así que si miras en Abrita Chadashá, que es el nuevo pacto, dice: Yeshua el Mesías es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No, Dios no ha cambiado. Los humanos, los creyentes, tal vez hicimos el cambio. Y el gran problema con el que la mayoría de las personas se enfrentan con lenguajes sobrenaturales, con lenguas, hay dos grandes malentendidos, y es que no se pueden seguir las mismas reglas de un deporte en otro. ¿Qué significa esto? Que intentar jugar fútbol con reglas de béisbol no funcionará. Solo funcionará con el béisbol. Y hay tantos tipos diferentes de lenguajes sobrenaturales en la Biblia que cuando habla de las reglas para un tipo particular de lenguaje sobrenatural, en realidad no habla de todos los tipos de lenguajes sobrenaturales, y ahí es donde muchas personas cometen errores. Pero también hay un par de declaraciones que indican que las lenguas cesaron o que no todos las hablan, y es un malentendido de las Escrituras. Y los mencionaré ahora mismo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 30. Pablo dice: ¿acaso hablan todos en lenguas? Y la implicación aquí es: ¡no! Entonces eso me da una vía de escape. No lo hace. Sigue leyendo en el mismo capítulo. Pablo continúa diciendo en la primera de Corintios 12, 28. Habla de la iglesia. Cuando estás en la iglesia, no todos hablan en lenguas con una interpretación, pero en público o en privado, todos tienen un lenguaje privado de oración. Ahí es donde las personas dicen: bueno, Él no me ha dado ese don. No, puede que no te haya dado ese don para una situación pública, pero tienes ese don dentro de ti, está latente, está listo para estallar, estallará en unos segundos. Y el otro, donde la indicación es que las lenguas cesaron, es la primera de Corintios, capítulo 13, versículos 8, 10 y 12. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento. ¿Tus conocimientos se acabaron? Seguiré leyendo. ¿Cuándo se acabarán los conocimientos y las lenguas? Sigo leyendo. La primera de Corintios 13, 10. Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es imperfecto, son las lenguas, será abolido. Y eso plantea la pregunta: ¿qué es lo perfecto? ¿Y cómo sabremos si ya llegó lo perfecto? Primera de Corintios, mismo capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, pero entonces, cuando venga lo perfecto, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, así como fui conocido. Unas personas creen que lo perfecto es la Biblia, y la Biblia es perfecta en cierto sentido. Sin embargo, no es la Biblia de la que se está hablando aquí.
No ves a Jesús cara a cara porque cara a cara... ¿Cuándo verás a Jesús cara a cara? Cuando regrese. Ahí es cuando llegará lo perfecto. Y no solo lo verás cara a cara, lo sabrás todo. ¿Alguno ya lo sabe todo? Te cederé esta silla justo ahora. Yo no. Estoy luchando como humano en la tierra. Conozco suficiente verdad para cumplir mi destino. Pero cuando llegue lo perfecto, cuando Jesús regrese, lo conoceremos como Él nos conoce. Eso es lo que Dios dice ahí. Ahora, ya mencioné que hay diferentes tipos de lenguas. Está el lenguaje de oración privado, que haces en privado. Cada mañana me despierto y oro en lenguas. Y debo decirte que siento que no me preparé para el día, a menos que pase tiempo orando en lenguas. Y está el lenguaje de oración pública que hablamos en la iglesia, donde alguien habla en lenguas y alguien más lo interpreta. No todos tienen ese don particular, así que ese malentendido terminó. Y luego hay lenguas de adoración. Amo las lenguas de adoración. Y luego está la interpretación de lenguas. Testificar en lenguas extranjeras, en lenguas, reglas totalmente diferentes para eso. Diferentes tipos de lenguas. Muchas personas oran en las mismas lenguas que obtuvieron hace 20 años y nunca han pasado a múltiples lenguas o lenguas diversas. Y luego las lenguas de intercesión. Eso es realmente bueno. Romanos 8:26 dice: intercede con gemidos indecibles. Ni siquiera dirás, gemirás como una mujer en el parto. Así que hay muchos tipos diferentes. Ahora, ¿por qué las lenguas son tan importantes? La primera de Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua se edifica a sí mismo, es decir, acumula, recarga la batería en ellos. Es como una batería de auto cuando oras en lenguas. La batería de tu cuerpo no tiene energía hasta que oras lo suficiente en lenguas, porque entonces tu espíritu es edificado y crece, está cargado. Debes hacer ejercicio para el espíritu, orando en lenguas. Muchos creyentes nunca han hablado en lenguas sobrenaturales, lenguas. Y la gran sorpresa es que otros que hablan en lenguas las usan muy poco. Han puesto su don en una repisa. Ambos están a punto de cambiar, a resolver problemas, tomar decisiones y te hace emocionalmente estable. ¿Ya ves? Eso es fenomenal. Un periódico secular tenía estudios científicos que lo demuestran. Cuando oras en lenguas, dices oraciones perfectas. ¿Por qué es perfecto? Tu cerebro no tiene toda la información. Tu espíritu es Dios en tu interior y Dios tiene toda la información. Así que cuando dices una oración, es exactamente lo que Dios quiere en ese momento en tu vida. Quiero que entiendas eso. No solo son oraciones perfectas, sino que es la fe perfecta. ¿Por qué es la fe perfecta? No entiendes lo que dices. No puedes decir, acabo de orar para caminar sobre el agua y no puedo hacer eso. No sabes si oraste eso. Son oraciones perfectas, con fe perfecta. No eres el único que quiere orar así. Oraciones y fe perfectas, yo sí. Te da inmediato, al momento de abrir la boca y orar en lenguas, tienes acceso inmediato a Dios. Abre la puerta a los dones sobrenaturales y sana. Y muchas personas no lo saben. El New York Times lo sabía, pero muchos creyentes no lo saben. Lo primero que haces cuando oras en lenguas, y no sabes esto, oras para sanar tus emociones. Y
muchas veces no llegas a la oración intercesora en lenguas por años hasta que controlas tus emociones. Te trae sabiduría y esta sabiduría trae a la superficie profundo arrepentimiento de cosas que enterraste. ¿Alguna vez leíste la cita en Romanos 8:28? Todas las cosas obran para bien. Nunca antes leíste el versículo. ¿Sabes lo que dice? Sí, oras en lenguas, todas las cosas funcionan para bien. ¡Gran diferencia! Como judío no creyente en Jesús, estuve involucrado en la falsificación sobrenatural. Se llama Nueva Era o lo oculto. Y cuando escuché a creyentes, verdaderos creyentes, orar en lenguas, pensé que era lo sobrenatural más fascinante que había escuchado o visto. Entonces, cuando hablaba en lenguas sobrenaturales como creyente en el Mesías, de hecho, hablé con alguien en un idioma que no conocía y guié a ese hombre al Señor. Fue profesor de medicina en la Universidad Howard en Washington, D.C. Recuerdo su nombre, fue hace muchos años, el doctor César Santos. Y de hecho hablé en su dialecto. Si lees el libro de Hechos en Pentecostés, decía que escucharon a las personas hablando realmente en griego, en ese dialecto. Y yo le dije que creyera en Jesús. Y bueno, miraba a su esposa y estaba enojado y le dijo, tú le enseñaste a orar así. Y luego dijo, aguarda un segundo. Tú eres de una zona diferente en Filipinas, no hablas mi dialecto, no pudiste enseñarle eso. Y salí a las calles de Georgetown con él, en la zona de Georgetown, Washington, D.C., y este es un profesor de medicina, y él estaba dando folletos a los estudiantes que pasaban por ahí, y uno de sus alumnos llegó y él dijo, Doctor Santos, ¿qué hace aquí? Él dijo, estoy enamorado de Jesús. Y su esposa dijo, ¿y quieres aplaudir por eso? Escucha esto. Su esposa dijo, después de nacer de nuevo por la señal sobrenatural de que yo le hablé en su propio dialecto, en su lengua, sabiendo que no sabía su dialecto, que no sabía su lenguaje, y lo guié a Jesús. Su esposa dijo, es el mejor marido que pude tener. ¿Qué pude tener después de esa experiencia? Aunque debo decirte, entrevisté a una mujer justo en Es Sobrenatural. Esta mujer era ama de casa. Fue a la tienda cercana de abarrotes, salió, compró sus cosas, volvió al auto, se subió al auto, acomodó las cosas, se sentó y había un hombre en la parte de atrás que le puso un arma en la cabeza. Y le dijo, conduzca. Lo que ella no sabía es que él asesinó y violó a más de 40 mujeres que se parecían exactamente a la mujer a la que le apuntaba con el arma y lo llevaba al bosque. Ella no lo sabía. Llegaron al bosque y le dice, salga. Él le apuntaba con el arma a la cabeza y ella dijo, soy una mujer de Dios. Oro en lenguas. Amone hielo oji ja 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 ja. Uoji hielo oji ja 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 ja. Ella siguió y siguió. Y ella dijo, no sé cómo sucedió esto, solo Dios. Empezó a llorar. El hombre. Sí, si volvía a prisión lo mataban. ¿Entiendes eso? Empezó a llorar. Aceptó a Jesús como su Mesías y Señor. Lo que él no sabía es que ella oró por horas en lenguas antes de que le pusiera el arma en la cabeza. Él le permitió llamar, esta es tu plataforma. Hazla tuya. Aquí tienes total libertad, Espíritu Santo. La entrada a lo sobrenatural es los lenguajes sobrenaturales o lenguas.
Incluso muchos de los que experimentan las lenguas no lo valoran y lo demuestran con sus acciones o porque quieren ser sensibles a los buscadores. Es hora de ser sensibles a Dios. Este es el momento de ser sensibles a Dios. He estudiado la vida de los más grandes hombres y mujeres de Dios de la historia y enumeraré a unos cuantos, solo unos cuantos para ti, pero todos ellos dijeron que debían orar en lenguas de 4 a 6 a 8 horas al día. Te hablaré de algunos de ellos. Uno, William Joseph Seymour. En la época en la que las iglesias no estaban integradas, inició la primera iglesia integrada en California y oraba en lenguas horas y horas. Y si la presencia de Dios no estaba ahí o hacía esto siempre, aparecía con una caja sobre la cabeza y algunas personas solo se sentaba ahí y las personas sabían que los milagros no comenzaban hasta que se quitara la caja de madera de la cabeza y la gente se acercaba a él y podían escuchar lo que hacía en esa caja. Él oraba en su lenguaje sobrenatural, en lenguas. La segunda persona de la que leí recientemente, en realidad, y lo conocí, el Dr. Cho, que por casualidad tenía la iglesia más grande del mundo. Eran 1 millón de personas o algo así. Y él dijo, yo nunca hubiera logrado lo que hice de no haber orado en lenguas 4 o 5 o 6 horas a diario. Era obligatorio. Tú dices, bueno, no tengo tiempo para orar ni 1 hora en lenguas. No lo entiendes. Cuando oras en lenguas, Dios agiliza tu vida y no la hace más difícil. No se entromete en tu día, te hace el día. Y otro caballero que conocí, con el nombre de Dr. Kenneth Hagin padre, que ahora está en el cielo. Hagin, si hubieras ido a una de sus reuniones, lo verías sentado en la plataforma con las manos dobladas en su regazo y estaría haciendo así. Oraba en lenguas. De hecho, su hijo comparte la historia de que él y su papá veían un partido de fútbol una vez, ¿cierto? Y disfrutaban, animaban y comían frituras y otros bocadillos que tenían. Y Ken Jr. mira a Ken papá y dice, papá, estás orando en lenguas. Vamos, papá, descansa. Y entonces su padre lo miró sin prestarle atención. Y también había un famoso rabino judío conocido por hablar en lenguas. ¿Y conoce su nombre? Era Saulo de Tarso, quien se volvió el gran Pablo. Y el gran Pablo, esto es, él dijo sobre las lenguas, 1 Corintios 14, versículo 5. Este es Pablo hablando a ti. Así que yo quisiera que todos, digan todos, hablaran en lenguas. Solo es el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y luego dijo en la 1 Corintios 14, 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas o lenguas sobrenaturales, más que era sureño, más que todos ustedes. Y ya en serio, siempre estaba ocupado y escribió el Nuevo Testamento y predicó por todas partes. Fue perseguido y aún así escribía y conocía el secreto de orar en lenguas sobrenaturales. Luego, él dice, Pablo repite en la 1 de Tesalonicenses 5:17, y es casi un mandamiento, y te desafío a que hagas esto, en especial en lenguajes sobrenaturales. Esa es la única manera de hacer esto, y esto es lo que dijo. Oren sin cesar.
¿Sabes que puedes orar en lengua sin mover los labios ni emitir sonidos? Puedes orar en español sin mover los labios ni emitir sonidos. Entonces puedes orar en lenguajes sobrenaturales así. Y la gran pregunta que muchas personas se hacen es, ¿Dios cambió con los dones? ¿Dios cambió con los lenguajes sobrenaturales? ¡Qué buena pregunta! Si echas un vistazo al antiguo pacto, Malaquías capítulo 3, versículo 6, Dios dice, porque yo, el Señor, no cambio. Pero estamos en el nuevo pacto. Bueno, solo te engañas. Todo lo nuevo viene del antiguo, lo encuentras ahí. Así que si miras en Abrit HaChadashah, que es el nuevo pacto, dice, Yeshua el Mesías es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No, Dios no ha cambiado. Los humanos, los creyentes, tal vez hicimos el cambio. Y el gran problema con el que la mayoría de las personas se enfrentan con lenguajes sobrenaturales, con lenguas, hay dos grandes malentendidos, y es que no se pueden seguir las mismas reglas de un deporte en otro. ¿Qué significa esto? Que intentar jugar fútbol con reglas de béisbol no funcionará. Solo funcionará con el béisbol. Y hay tantos tipos diferentes de lenguajes sobrenaturales en la Biblia que cuando habla de las reglas para un tipo particular de lenguaje sobrenatural, en realidad no habla de todos los tipos de lenguajes sobrenaturales, y ahí es donde muchas personas cometen errores. Pero también hay un par de declaraciones que indican que las lenguas cesaron o que no todos las hablan, y es un malentendido de las Escrituras. Y los mencionaré ahora mismo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 30. Pablo dice, ¿acaso hablan todos en lenguas? Y la implicación aquí es, ¡no! Entonces eso me da una vía de escape. No lo hace. Sigue leyendo en el mismo capítulo. Pablo continúa diciendo en la Primera de Corintios 12, 28. Habla de la iglesia. Cuando estás en la iglesia, no todos hablan en lenguas con una interpretación, pero en público o en privado, todos tienen un lenguaje privado de oración. Ahí es donde las personas dicen, bueno, Él no me ha dado ese don. No, puede que no te haya dado ese don para una situación pública, pero tienes ese don dentro de ti, está latente, está listo para estallar, estallará en unos segundos. Y el otro, donde la indicación es que las lenguas cesaron, es la Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 8, 10 y 12. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento. ¿Tus conocimientos se acabaron? Seguiré leyendo. ¿Cuándo se acabarán los conocimientos y las lenguas? Sigo leyendo. La Primera de Corintios 13, 10. Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es imperfecto son las lenguas, será abolido. Y eso plantea la pregunta, ¿qué es lo perfecto? ¿Y cómo sabremos si ya llegó lo perfecto? Primera de Corintios, mismo capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, pero entonces, cuando venga lo perfecto, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, así como fui conocido. Unas personas creen que lo perfecto es la Biblia, y la Biblia es perfecta en cierto sentido. Sin embargo, no es la Biblia de la que se está hablando aquí. No ves a Jesús cara a cara, porque cara a cara... ¿Cuándo verás a Jesús cara a cara? Cuando regrese. Ahí es cuando llegará lo perfecto. Y no solo lo verás cara a cara, lo sabrás
todo. ¿Alguno ya lo sabe todo? Te cederé esta silla justo ahora. Yo no. Estoy luchando como humano en la tierra. Conozco suficiente verdad para cumplir mi destino. Pero cuando llegue lo perfecto, cuando Jesús regrese, lo conoceremos como Él nos conoce. Eso es lo que Dios dice ahí. Ahora, ya mencioné que hay diferentes tipos de lenguas. Está el lenguaje de oración privado, que haces en privado. Cada mañana me despierto y oro en lenguas. Y debo decirte que siento que no me preparé para el día, a menos que pase tiempo orando en lenguas. Y está el lenguaje de oración pública que hablamos en la iglesia, donde alguien habla en lenguas y alguien más lo interpreta. No todos tienen ese don particular, así que ese malentendido terminó. Y luego hay lenguas de adoración. Amo las lenguas de adoración. Y luego está la interpretación de lenguas. Testificar en lenguas extranjeras, en lenguas, reglas totalmente diferentes para eso. Diferentes tipos de lenguas. Muchas personas oran en las mismas lenguas que obtuvieron hace 20 años y nunca han pasado a múltiples lenguas o lenguas diversas. Y luego las lenguas de intercesión. Eso es realmente bueno. Romanos 8:26 dice: intercede con gemidos indecibles. Ni siquiera dirás, gemirás como una mujer en el parto. Así que hay muchos tipos diferentes. Ahora, ¿por qué las lenguas son tan importantes? La primera de Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua se edifica a sí mismo, es decir, acumula, recarga la batería en ellos. Es como una batería de auto cuando oras en lenguas. La batería de tu cuerpo no tiene energía hasta que oras lo suficiente en lenguas, porque entonces tu espíritu es edificado y crece, está cargado. Debes hacer ejercicio para el espíritu, orando en lenguas. Muchos creyentes nunca han hablado en lenguas sobrenaturales, lenguas. Y la gran sorpresa es que otros que hablan en lenguas las usan muy poco. Han puesto su don en una repisa. Ambos están a punto de cambiar, a resolver problemas, tomar decisiones y te hace emocionalmente estable. ¿Ya ves? Eso es fenomenal. Un periódico secular tenía estudios científicos que lo demuestran. Cuando oras en lenguas, dices oraciones perfectas. ¿Por qué es perfecto? Tu cerebro no tiene toda la información. Tu espíritu es Dios en tu interior y Dios tiene toda la información. Así que cuando dices una oración, es exactamente lo que Dios quiere en ese momento en tu vida. Quiero que entiendas eso. No solo son oraciones perfectas, sino que es la fe perfecta. ¿Por qué es la fe perfecta? No entiendes lo que dices. No puedes decir, acabo de orar para caminar sobre el agua y no puedo hacer eso. No sabes si oraste eso. Son oraciones perfectas, con fe perfecta. No eres el único que quiere orar así. Oraciones y fe perfectas, yo sí. Te da inmediato, al momento de abrir la boca y orar en lenguas, tienes acceso inmediato a Dios. Abre la puerta a los dones sobrenaturales y sana. Y muchas personas no lo saben. El New York Times lo sabía, pero muchos creyentes no lo saben. Lo primero que haces cuando oras en lenguas, y no sabes esto, oras para sanar tus emociones. Y muchas veces no llegas a la oración intercesora en lenguas por años hasta que controlas tus emociones. Te traes sabiduría y
esta sabiduría trae a la superficie profundo arrepentimiento de cosas que enterraste. ¿Alguna vez leíste la cita en Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien? Nunca antes leíste el versículo. ¿Sabes lo que dice? Sí, oras en lenguas, todas las cosas funcionan para bien. ¡Gran diferencia! Como judío no creyente en Jesús, estuve involucrado en la falsificación sobrenatural. Se llama Nueva Era o lo oculto. Y cuando escuché a creyentes, verdaderos creyentes, orar en lenguas, pensé que era lo sobrenatural más fascinante que había escuchado o visto. Entonces, cuando hablaba en lenguas sobrenaturales como creyente en el Mesías, de hecho, hablé con alguien en un idioma que no conocía y guié a ese hombre al Señor. Fue profesor de medicina en la Universidad Howard en Washington, D.C. Recuerdo su nombre, fue hace muchos años, el doctor César Santos. Y de hecho hablé en su dialecto. Si lees el libro de Hechos en Pentecostés, decía que escucharon a las personas hablando realmente en griego, en ese dialecto. Y yo le dije que creyera en Jesús. Y bueno, miraba a su esposa y estaba enojado y le dijo, tú le enseñaste a orar así. Y luego dijo, aguarda un segundo. Tú eres de una zona diferente en Filipinas, no hablas mi dialecto, no pudiste enseñarle eso. Y salí a las calles de Georgetown con él, en la zona de Georgetown, Washington, D.C. Y este es un profesor de medicina, y él estaba dando folletos a los estudiantes que pasaban por ahí. Y uno de sus alumnos llegó y él dijo, Doctor Santos, ¿qué hace aquí? Él dijo, estoy enamorado de Jesús. Y su esposa dijo, ¿y quieres aplaudir por eso? Escucha esto. Su esposa dijo, después de nacer de nuevo por la señal sobrenatural de que yo le hablé en su propio dialecto, en su lengua, sabiendo que no sabía su dialecto, que no sabía su lenguaje, y lo guié a Jesús. Su esposa dijo, es el mejor marido que pude tener. ¿Qué pude tener después de esa experiencia? Aunque debo decirte, entrevisté a una mujer justo en Es Sobrenatural. Esta mujer era ama de casa. Fue a la tienda cercana de abarrotes, salió, compró sus cosas, volvió al auto, se subió al auto, acomodó las cosas, se sentó y había un hombre en la parte de atrás que le puso un arma en la cabeza y le dijo, conduzca. Lo que ella no sabía es que él asesinó y violó a más de 40 mujeres que se parecían exactamente a la mujer a la que le apuntaba con el arma y lo llevaba al bosque. Ella no lo sabía. Llegaron al bosque, le dice, salga. Él le apuntaba con el arma a la cabeza y ella dijo, soy una mujer de Dios, oro en lenguas. Amone hielo oji ja 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 ja. Uoji hielo oji ja 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 ja. Ella siguió y siguió. Y ella dijo, no sé cómo sucedió esto, solo Dios. Empezó a llorar. El hombre. Sí, si volvía a prisión lo mataban, ¿entiendes eso? Empezó a llorar. Aceptó a Jesús como su Mesías y Señor. Lo que él no sabía es que ella oró por horas en lenguas antes de que le pusiera el arma en la cabeza. Él le permitió llamar